Al inicio de la enseñanza se estableció el abecedario, el cual contiene 19 grafías. Dentro de estas existen dos consonantes, la W y la Y. La W en los documentos novohispanos la escribían como HU, UH. Ahora bien, la W es sonora al principio de las sílabas, como en la palabra watch, y como en las palabras Huitza, Huilantoc, Huehuentón, Huitziki, Hueyi, Huala, Huesca, Huehuet. Huitza es viene, Huilantoc, que está siendo jalado. Huehuentón se interpreta como payaso. Huitziki es colibrí. Hueyi es grande. Huala, vino. Huehuet es hombre adulto. Huesca, lejos. Ahora bien, W es sorda al final de las sílabas, como en Monticau, Coneu, Huehueu, Ishwiu. Monticau es yerno, Coneu es niño, Huehueu se interpreta como esposo, Ishwiu es nieto. Algo importante que debemos de siempre recordar es no confundir la H con el saltillo. Esto en los documentos novohispanos. Ahora bien, se interpreta que entre O y A fueron omitidas estas dos sílabas, HU, UH. Generalmente aparece como OA y debería ser OHUA para sonar como en Tascuilowa. Ahora bien, analicemos la Y. Para la Y no hay mucha complejidad, ya que debe de sonar como en las siguientes palabras: Yanwick, Yetok, Yemanik, Yikin, Yolo, Yegua. Yekin es apenas, Yolo, corazón, Yegua, hace rato, Yanwick es nuevo, Yetok está, Yemanik, tibio. Estos apuntes son importantes ya que nos ayudan a pronunciar las palabras y para que nuestro habla sea más fluido. Muchas gracias y hasta la próxima.